lado. ¿Escucharon, no? Lo de los tiburones con cocaína. 13 tiburones daban positivo a cocaína en Brasil. Bueno, supongo que la cosa viene de lo que comen, de restos que caerán de un traslado clandestino, supongo. Suponemos, sí. Y sí, ¿y qué otra? No, explícame. No, ¿qué no, otra? yo no soy quien para explicarte. Justo eso Está no te lo muy, puedo está explicar. muy loco el mundo. Bueno, en fin. Si hay más novedades sobre el tema y alguna explicación Más sabrosa la oficial, carne. después lo podemos llegar a hacer aquí en el programa. Pero no, yo que le tengo fobia a los tiburones y además está en consumo, cualquier cosa, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos con el primer tema de hoy. Ayer eran noticias, circulaba la fotografía de estas dos personas encadenadas. Hace tiempo que no veíamos el encadenamiento como medida de lucha, pues ayer retoma. Ellos son integrantes de la cooperativa policial. ¿Y por qué se encadenaron y a más dónde? Bueno, fueron a la puerta de la Corte Electoral porque su lista opositora, no fue habilitada. Y le damos la bienvenida, hoy están aquí con nosotros, Gabriela Alcaire, ¿así se pronuncia? Sí, sí, así se pronuncia. Gabriela Alcaire, que es ex socia de la cooperativa policial, y Diego Gutiérrez, socio de la cooperativa policial e integrante de la lista 20. Bueno, ¿dónde se origina el problema? Bienvenidos los dos. Bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Dónde se origina el problema? Hace ya 1 año y medio que venimos en este proceso. ¿Por qué soy ex socia? Porque hace 1 año y medio presentamos una lista en la que yo era candidata y representante del comité de lista, y la actual directiva, para eliminar esa lista, lo que hizo fue expulsar a los 10 primeros candidatos. Entonces, eso pasó, estamos hablando, nos presentamos en febrero, las elecciones deberían haber sido en abril del año pasado, y nosotros empezamos a denunciar irregularidades y las elecciones se suspendieron. Bien. Se vinieron suspendiendo sucesivamente por irregularidades, denuncias ante la Corte, al Ministerio de Economía y Finanzas, propiamente dicho a la auditoría interna, y esto dio como resultado que las próximas elecciones serán el próximo 2 de agosto, donde yo estoy apoyando, por supuesto, que a la lista 20, ¿Y qué pasó con esa lista 20? ¿No la habilitaron? No la habilitaron. En realidad se presentó todo en tiempo y forma. Lo importante destacar de todo esto que se presentó habiendo supervisores de la Corte Electoral que debido a todas las denuncias que veníamos por todo este proceso que ya lleva, como repito, 1 año y medio, la Corte actuó como observadora para ver todos los procesos, en la cual es la entrega de adhesiones, de las firmas para la presentación de la lista. La lista no tenía objeción hasta el viernes pasado, que nos comunicaron que estábamos fuera de carrera en lo que es la elección. ¿Por? Porque ellos consideran que no fue entregada la lista en los plazos pertinentes. Mi compañero, que es el integrante del comité de lista, después les va a explicar específicamente qué fue porque él lo vivió, y fue con la Comisión Electoral de la cooperativa y la Corte, reunidas con el comité de lista. Bien, ahora le vamos a pedir entonces que nos explique por qué entienden ustedes que no y la Corte que sí estaban fuera de plazo. Pero antes, para traer a todos más al debate ahora, desde casa, ¿qué funciones cumple la cooperativa policial? ¿Quiénes la integran? La cooperativa policial es una cooperativa de consumo. La integran principalmente los directivos. Hay una directiva ahora que se ha desglosado en el tiempo. Hace 17 años que está la misma directiva. Pero quería antes, con respecto a lo que tú habías empezado, eso de que el encadenamiento es algo que se ha perdido. Ayer, cuando nosotros estamos encadenados, compañeros nuestros llamaron a la prensa, inclusive llamaron a un canal de televisión y fueron textuales palabras. El encadenamiento hoy no es noticia porque ya está pasado de moda. Bueno. Eso a nosotros nos dolió muchísimo porque, ¿qué pasa? Nosotros no estamos haciendo algo porque esté de moda, no sé si habrá que prenderse fuego, cuál es la moda hoy en día, pero lo que nosotros sí queríamos hacerle de transmitir a la gente y hacerle llegar a la gente, y que la prensa es el medio que nosotros podemos contar, y agradecerle principalmente a ustedes por este esfuerzo que están haciendo, transmitirle cuál es el motivo por el cual nosotros nos estamos encadenando. No nos levantamos un día y dijimos, bueno, mañana vamos a ir a encadenarnos frente a la Corte. Obviamente.
Entonces, digo, eso también nos dolió muchísimo y eso también lleva aparejado la situación que nos vivimos ayer en el encadenamiento cuando pasaban los ministros y pasó el presidente de la Corte y eran como que si tuvieran dos gatitos atados allí, o sea, totalmente, o sea, inhumano. En ningún momento se nos comunicó si precisamos algo, se nos recibió para nada. Espera, no. ¿ustedes estaban encadenados? Sí. ¿Había gente que los acompañaba o estaban solos? El tema del acompañamiento es otra de las particularidades. ¿Por qué pasa? La cooperativa tiene una metodología y que lo van a vivir ahora dentro de poco porque es casi un hecho que después de este programa quizás yo esté expulsado como socio de la cooperativa. O sea que te la estás jugando toda en esto. Claro, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no queremos que la gente se comprometa a estar con nosotros porque, ¿qué pasa? Ellos los van visibilizando y los van expulsando. Bien, entonces... Con esa impunidad. Trataste de no traer cómplices para no generarles problemas. Por lo menos los que nosotros necesitamos que estén trabajando y en la lucha, tratamos de apartarlos un poquito. Y estaban los dos sentados con algún cartel de algo, porque Sí, vos claro. decías, entraban los ministros. Y alguien les decía qué hacen acá, quiénes son. No, Porque ni que vieras todos los días gente algunos encadenada. empleados que fueron muy empáticos en ese Sí. sentido, que inclusive nos ofrecieron algún tipo de refresco o alimentos. Y en ese sentido debo de reconocer que los mismos empleados fueron mucho más empáticos que quizás... ¿Pero no los recibió nadie, en definitiva? No. Es más, se fue el presidente, el ministro, nos saludaron y... ¿Y qué explicación les dieron? Ninguna. Ninguna. Es más, nosotros por intermedio de nuestros asesores intentamos generar ese vínculo entre los ministros y nosotros y lo único que se nos hizo llegar por intermedio de los abogados es que nosotros tendríamos que haber presentado una nota. Algo que también nos resultó gracioso porque si ustedes ven el expediente que nosotros hemos presentado durante 1 año y medio en la cooperativa, si hay algo que sobran son notas, recursos, denuncias y no hemos logrado tampoco generar esa sinergia entre lo que es la Corte Electoral y la Auditoría General de la Nación. ¿Qué pasa? La auditoría entiende y, o sea, se ha expresado, inclusive ustedes lo pueden googlear, está en las notas que han hecho la auditoría, fueron muy lapidantes a la hora de poder hacer la inspección que hicieron en la cooperativa. O sea, reconocieron las falencias, o sea, los errores, los horrores que existen dentro de la cooperativa, ¿tá? El poder concentrado entre una sola persona. Y quedó en eso. Pero ¿qué pasa? Dice que como es un hecho eleccionario, le corresponde a la Corte Electoral. La Corte Electoral le dice que ellos son veedores nada más. Que ellos, inclusive cada vez que nosotros vamos a la Corte Electoral, ellos nos dicen, tranquilo, que estamos viendo, los ministros ya están en conocimiento, ellos ya saben la situación como es, no se preocupe que ya supimos esto que pasó, lo otro que pasó, fue horrible lo que pasó. Y yo voy a llevarla a un plan terrenal y es como le digo, bueno, Victoria le están pegando en el piso y yo estoy parado en la vereda, me dice, Diego, por favor, dame una mano, tranquila Victoria, que yo estoy viendo todo lo que está pasando. Vos tranquila, vos aguantá. Pero mirá que me están amenazando con un cuchillo, me van a apuñalar. Vos tranquila, tranquila, no pasa nada, nosotros estamos viendo. No llamo a la policía, no llamo a una ambulancia, no intercedo. Eso es lo que está haciendo la Corte en este momento. Bien. ¿Podemos volver a la razón que esgrime la Corte de por qué no te habilitaron la lista? La Corte no, la Comisión Electoral. La Comisión Electoral pasa lo siguiente. Nosotros tenemos, ¿qué pasa? Hay una particularidad para poder integrar la lista de la cooperativa. Tiene que ser 303 personas las que integran la lista entera, entre la comisión fiscal, la comisión directiva, los asambleístas, y no sé si me falta. La comisión electoral. Y el consejo... La comisión electoral. La comisión electoral. ¿Qué pasa? Esas personas, para poder integrar la lista, tienen que tener 2 condiciones que son excluyentes. No pueden estar excedidos y tienen que tener 3 años de antigüedad. ¿No llegaron al número? Llegamos y lo superamos. Ah. Pero ¿qué pasa? La particularidad que tenemos es que la lista 5, que es la lista oficial, la que está hoy en día instalada en la cooperativa de hace 17 años, ellos nadie los controla, no los controla la Corte si ellos tenían las adhesiones con excedidos o no los tenían con excedidos. No Pero les cualquier controló lista los nueva, sí, la chequean. No controlan, o sea, se controlan ellos mismos. Pero nosotros cuando vamos a presentar nos dan 48 horas para poder presentar la lista. O sea, presentamos la lista y 48 horas tenemos para ver si hay algún vicio que le llaman, que si hay alguna persona que está excedida o que no cumple con la condición de elector ser elegido con los 3 años.
Cuando nosotros no tenemos esa información de que si están excedidos o no, porque pueden estar excedidos en un peso, excedido significa de que si a ti no te descontaron el total del descuento que se te envió, quedas para el mes siguiente excedido en un peso, 10 pesos, lo que sea. Entonces esa información administrativa nosotros no la tenemos y ellos sí cuentan. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Ellos nos dan las observaciones, que la primera vez fueron 119, y desde ese momento tenemos 48 horas en adelante para poder subsanar esos vicios. Ellos que hicieron, nos dieron, lo subsanamos, les llevamos los 119 y controlan de nuevo. ¿Pero qué pasó? Para poder controlarlo de nuevo, esperaron al último minuto de las 48 horas. Es más, se pasaron de plazo, ¿tá? Y nos dijeron de que teníamos 17 observaciones. La Corte, en ese entonces, por las personas que tienen integrando la Corte, que es un equipo de inspectoras, la verdad que actuaron de muy buena fe y dijeron de que, bueno, que nosotros tendríamos que tener 48 horas más. Se llegó a un consenso en ese momento, en el cual nunca se labra acta, otra de las particularidades, no se labra acta en ese momento, por lo menos firmadas por nosotros, y la Corte entendió de que necesitamos esas 48 horas más para poder subsanar esas 17. Es de aquí que nosotros subsanamos esas 17, ¿tá? Dentro de esas 48 horas de plazo extendida, sí. Y nos dicen de que no es así. Es más, cuando nosotros entregamos esa primera vez, esas 17 observaciones, apelando a esas 48 horas que teníamos... Originales, sí. No, las que teníamos por segunda vez. Está. Demoraron también, o sea, bastante tiempo como para poder decirnos cuáles eran si habían o no observaciones. Que recibimos un correo de la gerencia en que nos dicen de que nosotros, de esas 17 que entregamos, no teníamos observaciones ninguna. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Ellos, la Comisión Electoral, dice que presenta un recurso ante la Corte para, prácticamente quejarse de esa resolución que tomó las integrantes de la Corte, asesoradas por su cuerpo jurídico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a la Corte, porque no teníamos respuestas, o si bien recibimos el correo de la gerencia que estaban bien las observaciones y eso, nos dicen de que, no nos dicen prácticamente si estamos en carrera o no. Entonces agarran y vamos a la Corte a preguntar a ver qué había. Me decían que estaban los ministros trabajando con el tema del recurso, que esto y lo otro, durante toda una semana. El viernes de la otra semana anterior vamos a preguntar de nuevo a la Corte y dicen que no tenían respuesta. La Corte en este momento lo que está haciendo es solamente observar el panorama, pero no toma ningún tipo de decisión. Ninguno. Es el organismo que nosotros entendemos que es el que puede intervenir la cooperativa. O sea, otra particularidad... ¿Cuál es la animosidad en contra de ustedes? No quieren elecciones. O sea, yo siempre digo, si la actual directiva entiende que vienen haciendo las cosas de una manera óptima y que el socio se siente conforme con su administración, qué mejor verlo reflejado en una elección. O sea, poner una lista que participe en contra contigo y que sea el elector el que diga, bueno, me gusta esta administración, la verdad que me siento muy conforme con lo que nos están dando y cada una para su casa. Pero el tema de que no llegamos a esa instancia, no nos permiten participar de la elección. ¿Quién no quiere las elecciones? Y obviamente que la directiva actual. Sí, claro. El oficialismo. Es importante destacar que se presentó otra lista también, que es la lista 55. Eso iba a preguntar si eran la única rechazada. No. Y lo que hicieron automáticamente fue expulsarle al comité de lista. Por lo tanto, quedó fuera de carrera la lista 55. Como nosotros, esa maniobra ya la habían hecho en anteriores oportunidades de expulsarnos a la gente, en la que estoy incluida expulsada, ¿qué hicieron? Bueno, nos aceptaron las adhesiones, bueno, está todo bien con las adhesiones y hasta a último momento nos dijeron que no iban a participar, que el próximo viernes 2 de agosto las elecciones se hacen con lista única, como hace 17 años. Y si se concretan estas elecciones por 4 años más, son nuevamente gobierno ellos. Lo más importante a destacar de todo esto, que la cooperativa tiene 31.000 socios, de los cuales habilitados para votar todos. Porque lo único que no inhabilita, 31.000. Sí, quizás un poco menos porque hay algunos que tienen la antigüedad. ¿Habilitados 11.000? No, Todos. tiene 31.000 socios y los habilitados son aquellos que tienen 2 años de antigüedad. Así que los que tienen menos de 2 años de antigüedad son los que no pueden estar habilitados. Pero igual, son una suma importante de electores. ¿Y no dicen nada?
Los socios, claro, sí, los socios se han manifestado. Nosotros tenemos una red social a través de Facebook y de Instagram que continuamente dice, ay, bueno, termino una cuota y me borro porque no puede ser esto, y siempre están quejándose de todas las situaciones que te dan. Ven totalmente que esto es una injusticia, porque inclusive cuando expulsaron a socios que tenían más de 40 años de socios. ¿Y cuál es el criterio para expulsar? Es un artículo, que es artículo 8, que es un artículo ambiguo y que dice expulsado por artículo 8, que puede ser cualquier cosa. Tú mañana entras a la cooperativa, miras mal el cajero y te dice, mira, notoria mala conducta, se te expulsa. Pero una particularidad también... Sí, pero, perdón, ¿hace cuánto que existe la cooperativa policial? ¿Cuántos años tiene? Sí. Desde 1917 empezó como las cantinas policiales. Ya tiene más de 100 años. Hace 17 que está en la misma directiva. Sí. En 17 años, sí. ¿No encontraron la forma de plantarse en contra de lo que ustedes entienden son... Es la primera vez que... Cosas así arbitrarias que habría que revisar. El artículo 8 así abierto está hace años y nadie logró cambiar. No, porque es la misma directiva. Entonces, y ellos van modificando el estatuto para que cada vez sea más difícil poder presentarse como lista. Si no me olvido, en el 2011 se presentó otra lista que era la 1821. Y bueno, fíjense que esto lleva un año y medio cansador, ¿no? De escribanos que certifican lo que nosotros decimos, de que ven que la comisión electoral no funciona, que es la gerencia la que maneja todo. Y todo este proceso, además de involucrar dinero, por supuesto que involucra tiempo y denuncias. Creo que somos la única lista que seguimos en la lucha porque consideramos que esto es una total injusticia, que lo único que pedimos es que haya una puja electoral y que simplemente queremos participar de las elecciones. Elecciones democráticas, como en Nada Venezuela. Más, queremos participar en un acto Eso hablaba yo. A veces nos rasgamos las vestiduras porque hablamos de la dictadura y estamos viviendo en nuestra propia casa una situación que quizás es mucho más compleja y miramos para el costado. ¿Por qué nunca escuché, capaz que no escuché yo, y sí lo han manejado, los sindicatos policiales, por ejemplo? Porque hay un estatuto, en el estatuto un artículo que no puede ser directivo ni está relacionado a ninguna lista personas que estén dentro del sindicato. Claro, hay que entender de que el sindicato no tiene nada que ver con la cooperativa. No, por supuesto, pero de todas maneras son beneficiarios, claro. ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Por qué no pueden también aprovechar la instancia de visibilidad que tienen los sindicatos, en general, para, bueno, plantear estas situaciones? Porque te cuento, la 1821, que fue una lista que, ya te digo, creo que fue en el 2011 que se generó, era la mayoría de sindicalistas policiales. Entonces, hicieron un artículo dentro del estatuto que fue aprobado después por la Asamblea, que la Asamblea también es toda del mismo oficialismo, en donde no aprueban que haya integrantes de sindicatos policiales. ¿Hay alguna cuestión política partidaria mezclada en esto de fondo? La actual presidenta es ¿cómo es que se le dice? Alguacil de la Corte, en Salto, y es integrante del Frente Amplio. Bien. El actual presidente de la Corte... Bien. Vamos a hacer una breve pausa. Sí. Quiero que sepan que ella escribió a producción el